me dirigí fue a Dios admirable del 24 de julio. Pero hay tantas emociones tan grandes en mi vida. Tengo una emoción tan grande que, como dice la canción, que a veces no hallo cómo expresarle tantas cosas hermosas que la palabra de Dios tiene para sus vidas. El título de la meditación de esta mañana es Rey y Sacerdote. ¿Qué les parece? Rey y Sacerdote. Busquen la palabra de Dios, Primera de Pedro, y yo creo que si ustedes ponen bastante atención, van a salir diferentes de aquí, como verdaderos reyes y sacerdotes de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9, que es un pasaje muy conocido. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito ese pasaje, ¿no? Para nosotros, reyes y sacerdotes para Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y damos gracias, Señor, por la oportunidad de hablar con mis hermanos de tu palabra. Hermosa palabra, Señor, que tú tienes para sus vidas. Que salgan de aquí diferentes, aunque son tu pueblo, pero necesitan, Señor, identificarse con lo que tú, Señor, has puesto en su corazón, para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Miren, mis hermanos, quiero también que busquen en Apocalipsis, capítulo 1. Y dice la palabra en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde se queda la dama? A los hombres el Señor los hizo reyes y sacerdotes. Y a las damas, reinas. Reinas. Esa no se queda atrás. Y si no, le preguntan a Esther. Y a los hijos, ahí los jóvenes están aquí, y quiero que también pongan atención a esto, porque para ellos también están esas promesas. Si su papá es rey, ¿estará el papá ejerciendo ese reinado en su hogar, en su trabajo? ¿Y cómo realmente trata a la reina? ¿Ustedes se acuerdan? Pasaje de yo. Esto es una conversación para ustedes, hermanos, para que realmente entendamos cuál es nuestra posición delante del Señor y la posición delante de su familia, en su hogar, aquí en la iglesia. Yo estuve así llevando esta conversación a varias iglesias, y en 2 de las iglesias donde estuve esta charla cambiaron algunas cosas.
para bien. Porque aquí hay sociedad de damas. ¿Cuántas damas están en la sociedad? Qué bueno. ¿Hay sociedad de caballeros? ¿Hay sociedad de caballeros? No hay sociedad de caballeros. Bueno, vamos a ver si sale una sociedad de caballeros de esta conversación que voy a tener con ustedes. Fíjense que Esther fue utilizada por el Señor con humildad, con mansedumbre, con amor, y conquistó un reinado, pero ese reinado fue para bien para el pueblo de Israel. Allá con su esposo, ella realmente fue criada por un primo. Fue criada por un primo, ¿verdad? ¿Quién fue ese primo? Ayúdenme. Mardoqueo. Mardoqueo la crió con esas enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso es que ella obedeció primeramente a su padre de crianza, Mardoqueo. Y realmente cuando ella estaba en esa situación allí, que había sido transportada por los mismos que habían llevado al pueblo de Israel fuera de su frontera, estaba precisamente en ese lugar, en la capital Susa del reino de Asuero. Pero realmente lo que pasó allí, sin haber por ninguna parte aparecer la palabra de Dios en el libro de Esther, sin embargo allí se ve la mano poderosa del Señor dirigiéndolo todo. Ahora, fíjese una cosa. El rey Asuero quería mostrar todo su esplendor, poder que tenía sobre todas las naciones que él estaba gobernando, y hizo un banquete de 180 días, un banquete tremendo, 180 días para reunir a todos los príncipes y gobernantes de esas naciones para mostrar todo lo que tenía, su oro, sus riquezas. Después de terminar esos 180 días, hizo otro banquete al pueblo, a su pueblo, de 7 días. Y cuando estaba alegre por todo lo que había tomado, mandó a buscar a su esposa, a la reina Vasti. Mandó a buscar a su esposa, y porque ella estaba haciendo otro banquete con las damas. Estaba en la sociedad de damas por allá con la reina Vasti. Y resulta que ella no quiso ir a esa invitación que le estaba haciendo su esposo para mostrar ante el pueblo su belleza, su figura, porque era hermosa, y no quiso. Y el rey, muy enojado, porque no había obedecido lo que él había propuesto a su reina, a su esposa, que viniera para presentarla a la gente, y él consultó a los sabios qué se podía hacer con una mujer, con una esposa que no había querido obedecer a su esposo. Y los príncipes entonces empezaron: no solamente te faltó a ti, sino también a nosotros, porque nosotros queremos verla y queremos
y ella ha fallado en ese aspecto. Y entonces le dijeron, bueno, si ella hace esto y nuestras esposas ven el ejemplo de lo que hizo la reina contigo, ¿cómo lo irá a hacer con nosotros? A nosotros nos van a poner por el suelo también. Y entonces le dijeron que destituyera a la reina de su reinado. Destituyeron a la reina para dar el ejemplo. Y le dijeron que destituyera y buscara otra reina. Entonces empezaron a buscar todas las vírgenes, todas las muchachas hermosas. Hicieron un concurso de belleza, el primer concurso de belleza, sin Samuel Sousa. El primer concurso de belleza en todo el tiempo que hemos transcurrido desde aquella época para acá. Y buscaron a todas las muchachas hermosas, jóvenes, y entre ellos vieron también a Esther. Y la tomaron también para que fuera allá a la harén que tenía el rey, de todas las vírgenes del imperio. Cuando ellos están allí, Mardoqueo se situaba cerca de la puerta del palacio. Yo creo que él trabajaba allí en el palacio. Trabajaba en el palacio. No sé qué es lo que hacía, pero allí estaba. Y estando allí, él instruye a su hija adoptiva y entonces halló gracia en la presencia del rey, a Esther. Y la tomaron y la hicieron reina de ese imperio. Después que estaban allí, realmente fue algo maravilloso. Pero había también un enemigo que lo habían puesto de primer ministro y era Amán. Amán era malvado, no quería nada con el pueblo de Israel y menos como era primer ministro, la gente se arrodillaba, lo veneraba como primer ministro, pero Mardoqueo ni siquiera se arrodillaba delante de él. Y cada vez que se ponía más furioso cuando veía a Mardoqueo por allí, que no le paraba absolutamente nada. Luego que estaban allí, él ideó un plan para que mataran a Mardoqueo. Entonces se le presentó al rey y le dijo: por ahí hay un pueblo que no hace nada y no está con las leyes de Media y de Persia, sino que... Y entonces dijo: ¿por qué no hace un decreto para que ese pueblo sea destruido? Y entonces se dejó manipular por Amán y firmó el decreto y le dio el anillo para que lo firmara. Y entonces Mardoqueo empezó a hacer lamentación y le dijo también al pueblo hebreo que hicieran lamentación por el decreto que había firmado el rey para destruirlos a todos. Estando en eso, Mardoqueo también se acercó cerca del palacio y lo vieron que estaba con lamento y eso, y le dijeron a la reina Esther de cómo estaba Mardoqueo, y entonces le mandó a preguntar que por qué estaba así. Y entonces le dijeron que
había un decreto para destruir al pueblo. Pero ella, con sabiduría, con amor, les dijo que ayunaran para ella dirigirse al rey, porque si ella se dirigía en esa forma, podía hasta matarla, porque no podía acercarse al rey si el rey no la llamaba a la esposa o a las esposas que tenía. Entonces se pusieron a hacerlo. Ustedes conocen la historia, pero lo estoy contando porque realmente me parece fascinante esta historia, porque aparte de que nosotros somos reyes y sacerdotes, y de que la palabra de Dios nos dice que espiritualmente somos eso, pero que llegará un día en que será cierto eso. Será cierto de que vamos a ser reyes y sacerdotes y que vamos a reinar con Jesucristo. Amén. En ese momento que hacen eso, ella con paciencia, con humildad, se presenta ante el rey y el rey le extiende su báculo, como decirle: te perdono la vida. Porque nadie se podía acercar al rey si no era llamado. Entonces, allí le dice: ¿qué quieres, reina? La mitad de mi reino te lo doy si tú lo necesitas. Y bueno, ella dijo: en este tiempo solamente vengo a invitar al rey a un banquete, y invita a Amán. Y entonces la reina se presenta, hace el banquete. Bueno, Amán fue después el segundo banquete. Se presentan y en el banquete le dice: ¿qué quieres? Ella, sin embargo, ese no era el tiempo de Dios. Ella, sin embargo, bueno, yo quiero que al siguiente día voy a tener otro banquete y estás invitado, y entonces invita también a Amán. Y Amán fue invitado y decía: cónchale, estoy privilegiado porque a nadie invitó, sino me invitó especialmente a mí también para ese banquete de la reina. Y no sabía lo que le esperaba. Bueno, cuando se presenta al banquete le dice: ¿qué quieres, reina? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y dice, entonces le dice lo que está pasando con lo que había hecho Amán, el decreto que había firmado, que lo había firmado el rey, pero por medio de Amán, para destruir al pueblo de Israel. Entonces, ella gana la amistad más aún de su esposo, y está mirando allí que realmente él haga todo lo contrario. Entonces le pide por favor por el pueblo. Él dice que esa ley no puede ser abrogada, pero que pueden hacer otra ley con respecto a lo que estaba pidiendo para el pueblo de Israel. Y ella le dice que aún su vida corría peligro. Y bueno, conclusión en cuanto a esto: realmente el pueblo de Israel se le volteó todo lo que realmente él quería, el enemigo de Amán, y ganaron la pelea que tenían con todos los que iban contra ellos. Más bien el pueblo empezó a convertirse a la religión judía,
para que no le pasara absolutamente nada. Pero hermanos y hermanas, este es un ejemplo de lo que puede hacer el Señor cuando hay humildad, cuando hay amor, cuando hay sabiduría de lo alto. Cuando quieran ustedes arreglar un problema en el hogar, háganlo con humildad, háganlo con sabiduría. Tomen el tiempo que Dios les pone en su corazón para que no haya dificultad. Mire que reyes y sacerdotes tienen también una responsabilidad. Por eso decía que tiene que haber un cambio cuando nosotros leemos la palabra de Dios y analizamos todas estas cosas. El esposo es un rey. La esposa es la reina. Los hijos son príncipes y princesas. Y a cada uno le va llegando el tiempo cuando de príncipe va a ser también rey, cuando se casen, cuando tengan su hogar. Entonces, ahorita los príncipes y las princesas tienen que someterse al rey y a la reina, porque realmente lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando con el mundo, es realmente desastroso. Están pasando muchas cosas, pero cuando hay temor de Dios, como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo con Esther, como lo hizo con el pueblo de Israel, las cosas cambian, las cosas se transforman. Hay bendición y vida eterna. Estamos viendo hogares destrozados, pero es porque la reina está haciendo como la reina Basti, o está haciendo como lo hizo Eva, que oyó al enemigo y no oyó a su esposo. Quizás cuando el Señor hizo a la mujer, la hizo como una ayuda idónea. A veces nosotros vemos en todas las iglesias más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Por qué sus esposos no están aquí? ¿Por qué sus hijos no están aquí? Falta el sacerdote que impulse a sus hijos. No es fácil, pero sí es posible hacer las cosas. Mire que ustedes tienen en sus manos como a la reina Esther, con humildad y con amor, acercarse a su esposo, acariciarlo. Acompáñame a la iglesia, acompáñame a estas actividades y verán que sí va a haber respuesta. Va a haber respuesta, porque cuando se hace con amor, todas las cosas funcionan. Quiero decirle a los que están viendo Facebook y YouTube que sus hogares también pueden ser bendecidos por el Señor. Dios tiene grandes cosas para ustedes y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero allí al final de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, tenemos que anunciar con denuedo la palabra de Dios. Y aún con nuestra forma de ser, ganamos a las personas. Si usted tiene un esposo que es inconverso, que todavía no ha recibido al Señor, con su forma de ser, usted lo va a ganar y lo va a llevar a los pies de Cristo. No es fácil todas las cosas. Yo estaba pensando también de lo que el domingo 20, con la predicación del hermano José, me impactó esa parte cuando realmente dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Yo quiero decirle que yo tuve una mala experiencia en mi juventud. Desde los 7 años a los 23, más o menos a los 23 fue que acepté yo al Señor. Yo fui a la iglesia. Quizás usted ha sido un asiduo visitante, un asiduo de ir a la iglesia y todavía no ha aceptado al Señor. Yo tuve en esa oportunidad desde los 7 años asistiendo. Yo tuve la oportunidad de ver y oír a uno de los que han sacado muchos himnos, que está en el himnario que nosotros utilizamos. Y había una campaña en la iglesia El Salvador. Tenía yo como 7 años. Y en esa oportunidad mi mamá aceptó al Señor. A pesar de que yo le eché después cuento yo esa anécdota también porque yo fui a la iglesia y iba con dolores de estómago. Y llegando a la iglesia, usted sabe, esos niños que a veces, bueno, tuvo que mi mamá lavarme el pantalón en el baño allá en la iglesia. Pero ese día, mi mamá aceptó al Señor. Y de allí yo siempre iba a la iglesia donde quiera que yo estuviera, con los amigos, con la familia Espinosa, que siempre algunos conocen aquí, la familia Espinosa, que cantaban también mucho y ayudaban en la obra. Yo iba siempre a donde quiera que yo estuviera. Inclusive fui al ejército, y cuando estaba en el ejército, que me conseguía por Caracas o por San Juan de los Morros, yo buscaba una iglesia y asistía. Esa era la costumbre mía, asistir a la iglesia. Pero no había aceptado al Señor. Y yo le decía a mi mamá, cuando decía: mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Yo decía: yo me voy a buscar primero la añadidura. Y me fue mal, porque las añadiduras resultaban mal porque yo no había aceptado al Señor. Entonces, en ese tiempo que estaba así por allí, hasta me casé, y ya me iba a casar por la iglesia católica, me iba a casar por la iglesia evangélica, pero como ella era católica, dijo que iba a casarse en la iglesia católica, y me casé en la iglesia católica. Pero me fue mal en el sentido
En el matrimonio sí me fue mal en el sentido que hasta los 23 años que yo acepté al Señor, entonces empezó a acomodarse las cosas. Acomodarse las cosas. Y después que yo acepté al Señor, al año, mi esposa aceptó también al Señor. Levantamos 5 hijos. Todos están ahorita en los caminos del Señor. Gracias a Dios. Pero eso sí tenemos que dice, para que anunciéis las virtudes de que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que seguir anunciando con eso. Caballeros, ustedes son reyes. Hágase sentir como rey. Y haga sentir también a su esposa como reina. No se quede atrás. Que sea una Esther más, no una Basti. No. La iglesia necesita hombres y mujeres dispuestos al Señor, a servirle al Señor. En su hogar primeramente. En su hogar primeramente. Jóvenes, ustedes necesitan hacerle caso a sus padres. Ustedes son parte de la familia de esos reyes. No se desvíen. Aquí hace falta la sociedad de caballeros. Primero, para que su hogar sea más estable, para que la iglesia se siga creciendo. Aquí necesitamos, hermanos, como lo hacíamos antes. Estaba diciendo hermano Fonseca sobre lo que hicimos aquí nosotros, levantando estas paredes. Que llegamos aquí a una casita apenas que estaba aquí, pequeñita. Hicimos esta parte, aquí, de aquí para allá estaba la casita, y le hicimos dentro, o sea, las paredes fuimos levantándolas por fuera de la casita. Ya después que estaban las paredes levantadas y el techo puesto y todo, ahí sí destruimos la pequeña casita que estaba aquí. Todavía se necesitan hacer muchas cosas. Estaba viendo que hay muchas paredes que todavía no están frisadas. Eso es parte también de la sociedad de caballeros. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros, para que siga creciendo esta iglesia, para que sigan estos vecinos viendo que el ejemplo que nosotros damos aquí los van a traer también a ellos. Amén. Y tenemos grandes cosas que hacer. Y si hay algunas cosas que hay que hacer en la casa, a veces los caballeros, nosotros veníamos y hacíamos un sancocho aquí y nos reuníamos un domingo o un sábado cuando ya no había trabajo, por supuesto, el trabajo normal que tenemos los caballeros para la familia. Veníamos, hacíamos un sancocho y empezábamos a pegar bloques. Y las mujeres estaban allí haciendo el sancocho y nosotros trabajando. Así es que, aparte de la sociedad de damas, aparte de la sociedad de jóvenes, necesitamos ver también una sociedad de caballeros. Que el Señor ponga en nosotros ese deseo de empezar a forjar a estos jóvenes que se van levantando también para ser unos buenos hombres de hogar cuando le toquen también a ellos. Dios les guarde. Tenemos muchas cosas
si nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Promesas muy hermosas para nosotros. Caballeros, damas, jóvenes, niños, uniéndonos en amor. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para ti, hermano y hermana. ¿Lo cree? Vamos a orar. Vamos a estar de pie, hermano. Padre Celestial, Abba Padre, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Y damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hiciste con el pueblo de Israel. Gracias por esa mujer que se entregó en humildad, en sabiduría y en amor por ese pueblo, que no le importó que hubiera perdido su vida, pero no fue así porque tú la preservaste. Gracias por cada uno de los caballeros aquí. Tú lo has tenido en bendición hasta este momento. Derrama aún más. Que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas para hacer el propósito para lo cual tú los has llamado como rey y sacerdote. Y a las damas, oh Dios, como reinas. A sus hijos como príncipes y princesas. Señor, te necesitamos en este tiempo urgentemente, cada día, cada instante, en cada acto. Y gracias porque seguirás obrando en nuestras vidas. Para la gloria tuya, Señor, bendíceles y llévales, Señor, con tu paz y tu bendición, con ese propósito maravilloso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.